Bienvenidos a todos los que están presentes, señoras, señores, a los que están en diferido viendo la grabación después en YouTube. Eh, Bienvenidos a lo que sería la última porción del Sefer de Bereshit, del libro de Bereshit, Vayehi. Recordando que dentro de la explicación cabalística, el último libro tiene que ver con la energía de Malhut. El libro de Bereshit es la energía de Adap Kamon, la Yut del nombre divino. En el árbol también lo vamos a ver. Y esta última porción es eh, la resolución. Todo lo que vimos en el libro es lo que está revelado, vamos a decir así. Entonces, esta porción tiene de interesante lo que menciona en su mismo encabezado, en el mismo título, que es Vallejí Jacob y vivió Jacob, pero de lo que trata en general es de su muerte. Otra porción que también trata este tema de vida y muerte del personaje a tratar en sí, no sé si se recuerdan, es Sara, Sara y Manu, en la porción de Hayé Sara. La porción se llama La vida de Sara, pero de lo que se trata es de su muerte. Y lo que vamos a tocar en la clase de hoy es su misión o proyecto final de Jacob antes de morir, este gran patriarca de Israel, como vimos en porciones pasadas, cómo es la síntesis de Abraham, de Isaac, cómo él encarna estas dos fuerzas, estos dos arquetipos divinos, y cómo es que se eleva en base a todas las dificultades o experiencias que tuvo a través de su vida. Y sobre todo este vínculo familiar como padres y educadores, porque esta porción tiene mucho que ver con eso, el reencuentro de Jacob con Joseph, la bendición de los nietos, como los hijos de Joseph se pasan a ser hijos de Jacob y todo lo que tiene por delante. Entonces, ya saben que a mí me gusta prepararles eh, presentaciones gráficas. ¿Sí se ve? Listo, ya se ve. Muy bien. Bueno, estamos en la Parashá Viejí. Lo que vamos a tocar en los temas principales de hoy son los 17 años de Jacob y Joseph, valor numérico de 17, el secreto del amor de Jacob a Joseph, cómo es que este es un hijo preferido, un hijo amado, por qué Jacob lo tenía como esta función de hijo amado. Y la misma Torah nos lo dice en la Parashá Baigash, si no mal recuerdo, que dice Baigash Toledot de Jacob. Estas son las generaciones de Jacob y justo al terminar esta frase dice, Yosef tenía 17 años. Lo que nos está diciendo es que en cierta manera la descendencia de Jacob es Yosef. Bueno, y la prohibición, según la opinión de Rabbi Nachman, del Yehush, o lo que sería el conformismo, la rendición, tirar la toalla. Entonces seguimos el resumen de Abayejí. Pasa estos últimos 17 años de vida de Jacob en Egipto. Sabemos que después de todo lo que pasa, Joseph se muestra como el virrey a sus hermanos, manda las carrozas a Canaán, traen a Jacob, Jacob va con el faraón, se presenta con 5 hermanos elegidos, les dan la tierra de Goshen, ellos son pastores y van a hacer su vida ahí. Después vemos cuando son los días de la muerte de Jacob, se acerca para bendecir a sus hijos y a sus nietos, que es Efraín y Menashe, hijos de Joseph, que Menashe es el mayor, pero le da la bendición al segundo hijo. Después el resto de las 12 tribus recibe su bendición en base a sus cualidades, en base a su personalidad. Y después al final la muerte de Jacob y su entierro en Canaán. Eh, Cabe recalcar que es interesante que el pueblo de Israel baja a Egipto una y otra vez, que dirían los sabios, Servat Haaretz, la desnudez de la tierra por su inmoralidad, su forma de vida, y este pueblo de santidad de alguna forma está descendiendo allí constantemente, desde Abraham, ahora Jacob, y después con Moshe, pero con Moshe van a salir de ahí, que si sabemos por Kabbalah, Mizraim o Egipto tiene que ver con el dominio de la clipa, de la negatividad, y en Shemot, pues vamos a ver en clases futuras, si Hashem nos los permite, cómo el pueblo se llegará a contaminar en cierto modo, pero antes de que llegue al grado 49, Hashem los va a sacar, como dicen, de los pelos.
Y luego, con la bendición de sus hijos y sus nietos, y después ya que muere Jacob, el miedo de sus hermanos, porque tal vez Joseph, una vez que no está el papá, que no está su protección, vamos a decir, ahora tiene venganza o rencores escondidos por ahí, pero Joseph una vez más los tranquiliza, les dice que todo lo que ha pasado, así como en la parashá de Yehudá, Hashem puso todos los medios para que pasaran así las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, tenemos primero la figura de las bendiciones, el trabajo espiritual. ¿Por qué una bendición? Entonces, nos explican los sabios, nos explica el Zohar, que todo el trabajo espiritual, desarrollo físico espiritual que alcanza Jacob o la persona, se manifiesta hacia afuera cuando le transfiere esa espiritualidad en forma de bendición a esas personas o tribus en este caso. ¿Ok? Proyectar hacia afuera toda la eternidad de la bendición de la luz de la Shefa que adquirió a través de todo su trayecto de vida. Y ahora Joseph va a pasar a ser una especie de mediador entre las tribus y los patriarcas, al ser el padre de dos tribus, va a hacerse conector entre patriarca y tribu. ¿Y qué tiene que ver con las Sefirot? Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Pero en general, aquí está la gráfica: Jacob, Rachel, Lea, Silpa, salen las 12 tribus. Joseph con Asenat tienen a Efraín y a Menashe. Y Jacob adquiere a estos dos hijos como suyos para formar las tribus, ya que Joseph, como dijimos, va a pasar a ser una figura de conector entre patriarca y tribu o entre Tiferet y Yesod. ¿Ok? Aquí hay una presentación, una imagen para que lo podamos ver cómo cambia las manos de la bendición de estos niños. Bueno. Entonces empieza la parashá: Veyehi Yaakov be'eretz Mizraim, Sheba Shorech Shanach Vayahi Yemei Jacob Shenei Haya'a Sheba Shnim. Que Jacob, y vivió Jacob, hizo en Egipto su hogar durante 17 años, vivió hasta los 147 años de edad. Cuando Israel comprendió que pronto moriría, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si realmente quieres hacerme una benevolencia, pon tu mano bajo mis muslos, actúa conmigo con verdad y benevolencia y no me entierres en Egipto. ¿Ok? Jacob, al ser Tiferet, el estado ideal de la santidad, de la pureza, al no desviarse, y Joseph siendo el Yesod, la aplicación física de este proceso, Jacob, esta representación santa pura, no puede estar en Misraim, en la tumá, en la impureza, en la clipa. Joseph sí, porque siendo Yesod debe hacer tikkun en la materia misma, en la negatividad, y sobre todo en la materia más caída, que es Misraim. Por ello acompaña al pueblo en el exilio, y Jacob, que descansa en Israel, está ejerciendo como ese ideal espiritual, esa esencia a la que busca el pueblo después de salir de Egipto. ¿Ok? Y estos 17 años nos dicen, vivió 17 años en Egipto, y se repite antes, si recuerdan en dónde, en la parashá Vayeshev. Estas son las descendencias de Jacob, como veníamos diciendo. Joseph tenía 17 años cuando apacentaba los rebaños con sus hermanos. Él era joven, estaba con sus hijos, Bilhah y Zilpah, mujer de su padre, y Joseph traía más referencias sobre su conducta a su padre. Entonces vemos aquí una curiosidad: 17 años en la etapa donde creció con Joseph, y 17 años en la etapa final cuando se vuelve a reencontrar con Joseph, ya cuando él es mayor de edad, 147. ¿Ok? ¿Qué son estas dos etapas de la vida de Jacob de 17? O sea, 17 años pasa en Egipto junto a su hijo, y 17 años que tenía cuando fue vendido. Vamos a mostrar aquí. Entonces son 22 años de separación. Hay dos etapas, como dijimos, de Jacob y Joseph, y en medio una separación, por lo que tenemos una primera etapa en Canaán, cuando Joseph nace. Jacob tiene 91 años. Y cuando desaparece tenía 108. ¿Ok? Luego en Egipto, cuando se vuelven a reencontrar, tienen 130 a 147, y Joseph ya tenía 39 y 56 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok.
Luego de 22 años, Joseph se revela todo lo que pasa en las porciones y demás, hasta que Jacob tiene 130 y Joseph 39, como les diciendo. Ahora, ¿por qué son importantes estas uniones, esta representación? Tienen algo escondido, no es por nada que la Torá nos dicen 17 y 17. Sí, algo que vale la pena mencionar, que tocamos un poco en porciones pasadas, es la melancolía de Jacob, la melancolía que él sufre en estos 22 años de separación. Y que nos explica los sabios que la nebuá, la profecía, la vinculación máxima con la divinidad no se puede efectuar en un estado de tristeza. ¿Qué nos dice el Rambam, Maimónides, este sabio medieval? Dice, textando sus palabras, por cuanto la preocupación de Jacob por Joseph se retiró por completo la santidad, hasta que después que vio a Joseph se revivió su espíritu, su rujo, su ruach, su conexión con la divinidad. O sea, el espíritu de la profecía regresó a Jacob, pero lo que nos está diciendo es que este aspecto no puede efectuarse en una persona que tiene dos aspectos. Una, que es perezoso, y dos, si es depresivo, sino a partir de la alegría. Y para eso sabemos por tradición, se nos cuenta que antes, en las épocas de los profetas, cuando había Nebuá en la tierra de Israel, había yeshivot de, de profecía, o sea, había escuelas para profetas. Y un requisito de este aspecto es que tenían que estar constantemente en un estado alegre, o sea, tenían que estar contentos para poder profetizar. Por eso se nos explica que ellos mandaban a traer música, no sabemos qué música tocaba, pero una vez que estaban en este aspecto ideal de alegría, entonces podían profetizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, More Pija, ¿sí me escucha? ¿Marco? ¿Sí me escucha, More? Sí, sí, sí. Ah, ok, ahorita mencionaste sobre la bendición de Efraín y Manasés. Ujú. ¿Por qué cruzó los brazos Jacob al bendecir a sus nietos? ¿Por qué como que le dio más preferencia al menor y no Sí, al mayor? ujú. Precisamente lo que nos explica la Torá es que Jacob, al tener este ojo espiritual más elevado, él podía ver que sí, de Menashe iba a salir una gran nación, la tribu de Menashe, pero de Efraín iba a ser aún más grande. Y si recordamos las clases pasadas, Mashiach ben Yosef precisamente viene de la tribu de Efraín. Entonces todo este proceso redentor viene de esta fuerza. Pues, More Pinjas, ¿me escucha? Buenas noches sí, buenas noches, buenas noches. a usted y a todos. Ah, cuando menciona, perdón, cuando menciona que 17 años vivió Jacob en Mitzrayim, significa que, bueno, la Torá ya dice que fueron los mejores años de su vida, pero el Exacto. número 17 será por el significado de Tom. Todo es correcto, correcto. Ahorita lo vamos a ver. Muy, muy bien, muy bien. Sí. Ya, no me Eh, limpias batería. Tanto y, tiempo en el carro y no lo conectaste. Cinti, tu micrófono está encendido. Ok, sí, muy bien. Muy, muy buena observación. Ahorita lo vamos a ver. Precisamente preparé una gráfica para ello. Bueno, Ay, para eso gracias. está lo que es Vallejí. ¿Ok? Vallejí en hebreo tiene un valor numérico muy especial. El Rav Jacob Ben Asher nos da su comentario a la Torá conforme a la gematría. Un sabio muy famoso por haber escrito el Baal Turim, un libro de alajá muy recordado en aquellas épocas, en 1400, 1300 alrededor. Él nos dice, Vallejí corresponde al valor numérico 34, porque la Yud vale 10, la Hei vale 8, la Yud 10 y la Vav vale 6. Nos da 34. ¿Y qué nos dice el Baal Turim? Si dividimos este número, nos da 17 y 17. ¿Ok? La primera palabra de la porción nos da 34 y dividido 17 y 17. Que también es el valor numérico, ahorita que decían Tov, que significa bueno. ¿Ok? Las dos etapas donde Jacob vivió feliz en nuestro patriarca fue cuando estuvo con Joseph. Fuera de eso, según la opinión de Baldurín, desgracia, tristeza, persecución y demás. Y justamente sus días de felicidad fueron junto
a Joseph. Pero ¿qué pasa con los demás días, con los demás años, con sus esposas, sus hijos, sus niveles que alcanzó, su conexión con la divinidad, cuando recibió el nombre de Israel? ¿Qué pasa con ello? Entonces, ¿acaso eso no importa? Y precisamente este rab nos trae dos opiniones. La, la segunda opinión, bueno, la primera opinión es que estos 17 fueron buenos, los años de unión con él. Pero la segunda opinión dice que esta primera etapa del nacimiento de Joseph hasta su venta, que es de los 0 a los 17, o en Jacob de los 91 a los 108, no es tan buena. Y la segunda, ya al final, es la única etapa buena, plena y feliz de Jacob en toda su vida. ¿Ok? Estamos hablando de la figura de Jacob, no de la figura de Israel. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de que esta segunda etapa es la buena, según Jacob ben Asher? La primera es cuando Jacob se presenta ante el faraón y le pregunta su edad, y Jacob le responde: Vayomer Jacob el paró, Yemei Shenei Megurei Shlishim, Umeet Shana Meat Berraim. O sea, los días de mis peregrinaciones son 130 años, pocos y malos. Pocos y malos fueron todos los días de mi vida y no, de cierta manera, como dice, ah, abatí bimi me gureim. O sea, no alcanzan los días de mis padres. O sea, que mis días no fueron tan buenos como los días de mis padres. Y esa es la primera prueba. La segunda nos la explica Rashi, también este comentarista famoso, si no mal recuerdo, francés, italiano, no me acuerdo por ahí, es, por ahí de Italia, más o menos, de esas partes. Dice, Francia, cuando es de Francia, Francia. Francia, Francés. Francia, Francia. Muy Ujú. bien, muchas gracias. Sí, siempre se me olvida. Entonces, cuando el texto de la Torá, el rollo, cuando se escribe, hay dos tipos de parashat. Una es parashat Tujá y la otra es parashat Tumá. Es decir, en las columnas, en el texto, en el final y el principio de una parasha, hay un espacio. Y en esta no, en esta está toda de corrida. O sea, termina la parasha anterior y está esta como si no hubiera un punto y aparte. ¿Ok? Entonces, que Tumá quiere decir que está cerrado, obstruido. ¿Qué nos dice Rashi? Es porque cuando Jacob muere, Nistemú, se cerraron los ojos de Israel y los corazones de Israel porque empezó la esclavitud y demás y demás. Pero esa no es la opinión que buscamos ahorita. Entonces, la interpretación que nos da Rashi, la que buscamos, es que Jacob, al final de sus días, en esa bendición final, quiso revelarle a sus hijos el final de los tiempos. Quiso explicarles cómo iba a ser este proceso, pero no se lo permitieron. Su profecía fue como obstruida, cerrada, sus ojos se cerraron, esa visión es que es un nebúa, de cierta manera fue ocultada, y es porque desde que llegó a Egipto, nos explica Rashi, Satam Imenu Kol Tzadot Shebaot Olam, o sea, se acabaron todos sus sufrimientos, por ello es la segunda prueba también de que estos últimos 17 años fueron los buenos. Entonces también nos dice Rashi, las tragedias de Jacob. O sea, para eso también está. Estos son las pruebas de los sufrimientos de Jacob, según lo que nos dice Rashi. Primero está su hermano Esau, su odio, el engaño por la bendición, su ira de la tierra de Israel. Luego su suegro Labán, engaños, como lo engañó con su esposa, lo explotó durante unos 14 años, le cambió su sueldo muchas veces. Después la muerte de su esposa Rachel en el camino, su esposa amada, la captura de su hija Dina y después, si no me recuerdo, Rubén y Judá hacen este exterminio de este pueblo y él se queda consternado porque ahora toda la gente alrededor lo va a odiar a causa de ello. Y después tenemos la desaparición de Yosef, la captura de Shimón en Egipto y luego Benjamín en Egipto que no sabe si va a volver su hijo. ¿Ok? Por ello, según Rashid, esta última etapa, estos 17 años finales, es la más buena para Jacob, para su vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, solo algo para arreglar algo ahí, de Ajá. que fue Leví con Leví el hermanito. Ajá, no fue con Rubén. Judá. Leví y Judá. No, ajá, no.
Fue Leví con, ¿cómo se llama este? Simeón, Simón. Simeón, ajá, los que mataron a Shechem y a toda la familia y a Ah, todos los de ese pueblo. ok, ok, ok. Ajá, Sí, de ajá, sí, hecho, ellos. es curioso porque una interpretación es que cuando ellos hicieron esto tenían la edad de 13 años y Ujú, algunos sabios nos explican que por eso la Hada Bar Mitzvah y demás. Bueno, es interesante esa parte. ya, Bueno, ok, entonces, ¿por gracias. qué? No, gracias a ti por esa buena observación. Entonces, ¿por qué estos periodos de unión entre estos dos? ¿Por qué ese amor tan especial de Jacob? Que es más que todo también la figura de Tíferet, de la unión de sus padres, que se representa en el medio, la pureza, la santidad, la Torá, el estudio. eh, y de entre todos sus hijos, ve a Joseph y lo prefiere y lo ama. ¿Ok? Y alguien de ese nivel espiritual, prefiriendo a Joseph, es porque de verdad puede ver la grandeza, esa vida plena que nos dice el Baal Haturim. No es solo bueno, es una palabra en palabras nuestras, vivir bien, pues, ¿cómo se puede traducir? Comer, reír, tener alegría, etcétera, etcétera. Obvio, obvio que sí. Pero también de su máxima nivel espiritual, de esa transmisión, de ese legado espiritual de Jacob a Joseph. Que recordemos, él es de Israel, llega a un nivel muy grande. Y ahora lo que va a tratar de hacer es transmitir todo ese legado a Joseph, que va a sellar de alguna forma su trabajo y su misión de vida, que a su vez es la continuación de sus padres, Abraham y Isaac y poder transmitirlo hacia adelante a las tribus. Y Jacob es el hecho completo, como dijimos en parashot pasadas. Por ello, ninguno de sus hijos se va, todos se quedan. O sea, para Abraham, Ismael se fue, para Isaac, Esaú se fue, pero para Jacob su lecho estaba completo, según el tratado de Sotá, si no mal recuerdo, no me acuerdo cómo les había dicho. Dice su lecho estaba completo. Y ahí justamente empieza lo que es el pueblo de Israel y debe transmitir ese nivel, esa espiritualidad, para que los demás, ese transmisor de valores, de conocimiento, ese conector entre Tiferet y el plano físico, es Joseph. ¿Ok? Entonces, para eso está la energía del árbol, la representación en el árbol, en la Sefirot, la armonía de ese trabajo anterior entre Geburah y Geset que es Tiferet, si recordamos, por algo se llama Am Segulá, el pueblo amado, y Segulá tiene también que ver con la vocal Segol, que son tres puntitos, esos tres puntitos, recordamos. Este amor ilimitado lo mandamos a la fuerza del temor para no desperdiciarlo, y desde la fuerza del temor lo mandamos a la derecha, que es Tiferet. ¿Ok? Si recordamos toda esa parte. ¿Algún comentario hasta aquí? Recuerden, pueden hacer comentarios en cualquier momento. Bueno, More Tiferet, Pijas, sí, dígame. habla Minerva, buenas noches. Buenas noches, Minerva. More, tengo una duda. ¿Sí? Dice ahí que Jacob le pidió a Joseph cuando murió en Egipto que no lo dejara ahí, Ujú, que lo llevara a Israel a la tierra prometida. sí. Yo me pregunto si ellos entraron hasta los 40 años, lo trajeron todo ese tiempo, sus restos. No, cuando Jacob muere, justo cuando muere, es llevado, vamos a decir, por una carroza fúnebre hasta la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela, para ser enterrado con los demás patriarcas. El que sí se queda es Joseph, hasta la llegada de Moshe, que después rescata sus huesos y también para llevarlo a la tierra de Israel. Pero, ¿y lo lleva hasta cuando se cumple todo ese tiempo que de los 40 años o cómo está eso? Porque no entraron a la tierra de Israel durante 40 años, ¿no? Ah, no, no, no. Cuando muere Jacob, Sí. todavía no son esclavos. Ah, ok. Entonces lo llevan libremente a la tierra de Israel. Ah, Al que ya. sí tienen que rescatar de Egipto es a Joseph. A Joseph. Ujú. Ah, ok. Perfecto. Ok. No, no, Gracias, More. no, gracias a ti. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí, Por Judith? ejemplo, cuando mueres, tienes que
ser enterrado en un lugar específico donde, porque ahí miramos la importancia de no ser enterrado en Egipto, ¿no? Y de llevarlo allá. Entonces, para todo judío también es importante el lugar donde vas a ser enterrado. Para los judíos tenemos lo que es la obligación de enterrarnos en un panteón judío, vamos a decir, con toda la alajá de cómo enterrarnos, todo el proceso, los lavados, hasta el lugar donde es depositado el cuerpo, tiene que tener supervisión alágica rabínica para que se lleve todo eh, muy bien el proceso. Pero sí, se busca que sea un panteón judío, porque también el proceso es diferente, tiene todo un ritual más de santidad. Recordemos que el cuerpo tiene cierto grado de santidad, entonces hay que tratarlo de esa manera. Y, por ejemplo, hay lugares donde sí encuentras lugares judíos para poder ser enterrado. Ujú. Pero, por ejemplo, hay lugares donde no, cuando no tienes un lugar específico, ¿qué haces ahí? Por ejemplo, en Tijuana o en, no sé, eso es lo que se me viene, no hay un lugar para enterrar a personas judías ahí. En Tijuana sí hay. ¿Sí hay? Está, Ah, ok. está algo lejito, retirado, si no mal recuerdo, para salir a Tecate más o menos, pero sí hay un lugar. Y también hay un lugar, si no mal recuerdo, para Bnei Noach, y está también la separación para judíos, pero es un panteón general, si no mal recuerdo. O sea, hay gente no judía y tiene el espacio solamente para personas judías. Ok, De, gracias. pre- de preferencia no hay que morir por si no tenemos un lugar donde nos entierren. Hashem les pondrá todos los medios, no se preocupe. Bueno, entonces, como venimos diciendo, en la representación del árbol está Tiferet y Yesod. Sobre todo me surgió un mensaje muy importante cuando estaba buscando una imagen del árbol. Me salió uno que tiene las letras madres, no sé a quién se le ocurrió ponerlas todas mal. Aquí había una VAP en vez de la SHIM. Entonces tengan mucho cuidado en internet cuando descarguen una imagen de este índole o una información, porque puede ser que no sea muy kosher. ¿Ok? Entonces tengan cuidado ahí. Yo encontré esta y esta está bien, es la que manejamos, pero la primera que había visto muy llamativa estaba toda transgiversada. Bueno, entonces, proyectar al mundo tiene que ver con el Tikkun. Joseph tiene que ver con ese Tikkun, el Tikkun Olam. Para recordar el trabajo de Israel es rectificar el mundo mediante el trabajo físico espiritual y rescatar, ahora sí como venimos diciendo, el alma de los placeres negativos. Ahora, para pasar a Tiferet, Tiferet Amalhut, te falta Joseph, que es la transmisión de esas fuerzas y valores. Es el amor, la conexión que tiene que ver. Joseph tiene que ver con la conexión, el embudo, donde bajan todas las fuerzas divinas antes de ser depositadas. Y la rectificación de esta sefirá, en cierto modo, es la sexualidad, una sexualidad corregida, una sexualidad santa, la capacidad de vincularme con otras personas, de no juzgarlas, no tratarlas como menos. Yo soy más, tengo un nivel más elevado, tú no. Entonces, la capacidad de Joseph es la vinculación, porque no solo salva al pueblo de Israel, salva a todo el mundo, incluyendo a los egipcios, incluyendo a los de la tierra de Canaán, incluyendo a todos los que sufrían hambre. Entonces, esa capacidad de vinculación tiene que ver con Joseph. Cuando nos vinculamos realmente a un proyecto, a personas, a un trabajo espiritual, físico, espiritual, tenemos que tener la seguridad de Joseph de yeso lo más limpia posible, lo más rectificado posible, para que Tiferet mande la energía a Mahut, a nuestro resultado físico. ¿Ok? Entonces, Joseph va a ser ese conector entre patriarca y tribu, que también por eso sus hijos pasan a ser tribus y él no. O sea, no es algo malo que él no se haya quedado como tribu, sino que su trabajo espiritual, su meta espiritual, es hacer ese conector de Tiferet a Malhut. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos eso en la realidad? O sea, el hecho de que Joseph nutra a sus hermanos, a su familia, al pueblo, siendo el virrey, y todo lo que pasa en la realidad es un ishtalshlut, un desencadenamiento de lo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso ese sustento físico es también su sustento espiritual. O sea, Joseph da esa shefa, la abundancia espiritual, material,
Y eso es lo que Jacob vio, esa capacidad. Por ello, no es casual el amor que Jacob tiene por su hijo. ¿Ok? Que el hecho de que Joseph sea un rey, proveedor de todo, es un desencadenamiento de lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso, como él tiene esa función espiritual, tiene ese resultado físico. ¿Ok? También se nos explica que toda la Torah de Jacob, o sea, todo lo que aprendió durante su época con su padre Isaac, que recordemos, su abuelo es Abraham, es, por así decirlo, eh, hijo de Tzadikim, nieto de Tzadikim, o sea, tiene toda esa capacidad desde muy temprana edad, nos dice la Torah también, es un joven que habita en las tiendas de estudio, que se perfecciona a sí mismo. Entonces, toda esa Torah que aprendió en la academia de Shem y Eber, después de que escapa con la bendición, se lo enseña a su hijo Joseph en los 17 años, que estuvo primero con él, esa primera etapa. Vamos a decir que Joseph era la Jabrutá, la compañía de estudios de Jacob en ese aspecto, y le podía seguir el ritmo. Por ello, esas etapas son tan importantes en su misión de Jacob, o sea, es la culminación y la proyección de todo su trabajo espiritual. Y la pregunta que nos puede surgir, si estas etapas representan todo esto, toda esta perfección, ¿cuál es el error que la primera no sea tan buena según el Balturim? Porque este primer periodo, 17 años, no es tan bueno. Y nos dice el Zohar, en el Zohar de Vallejí. eh, ¿Dónde está? Y vivió Jacob, hizo de Egipto su hogar durante 17 años, vivió hasta los 147 años de edad, cuando Israel comprendió que pronto moriría. O sea, este cambio de nombre alude a algo, que es que los días se acercaron para morir. El Zohar nos dice, cuando uno va a morir, eleva o no, él o ella, sus días de su vida. O sea, con la condición de que lo que haya usado durante esos días sea para bien, sea para santidad, para rectificación, trabajo espiritual, Avodat Hashem. Y esos días suben con él como forma de ropaje espiritual. Y los días no tan buenos que nos dedicamos a ser más egocentristas, más caídos por la clipa, no tiene por qué hacernos sentir mal porque es un proceso de rectificación, pero esos días no tan buenos no ascienden con nosotros. ¿Ok? Y Jacob, sus únicos días que aparentemente van a ascender con él son 34 años, que es la raíz de la palabra Vallejí, vivió. O sea, vivió 34 años con Joseph, junto con él. Pero para Israel van a subir todos los días. ¿Y eso por qué? O sea, si Jacob es un sadí completo, ¿cómo puede ser que alguien que no tenga este mérito de ascender sus días? Y nos dice el Zohar que hay niveles para tzadikim, hay de tzadikim a tzadikim. Por este lado, Jacob va a subir estos 34 años, pero Israel está muy por encima en un aspecto más superior espiritual, recordemos, cuando él recibe su nombre de Israel, porque él luchó con la humanidad, con lo divino y prevaleció. Entonces, para Israel, aquí nos dice la misma Torá, se acercaron todos sus días. Entonces, la primera etapa, que no fue del todo buena, porque estaba viviendo como Jacob. O sea, no estaba viviendo como Israel, sino como Jacob. Y la segunda etapa, ahí ya está en su estado de Israel. O sea, ahí ya es llamado Israel. O sea, está encarnando todo ese trabajo espiritual que de cierta manera en esos 22 años de separación lo dejó de lado, vamos a decir. Entonces, la primera etapa está demasiado concentrado en Joseph. ¿Cómo decirlo así? Está muy concentrado en Joseph pensando que él ya había terminado el trabajo. O sea, ya terminó el trabajo, ya estoy viejo, y ahora que ya tenía sus hijos, ya tenía las tribus establecidas, ya tenía el conector entre él y el pueblo, o sea, Joseph, él ya podía descansar, vamos a decir así. Podía dejarle el trabajo de Israel a su hijo Joseph, podía dejarle su proyecto de vida, y él mismo no estaba ocupado siendo Israel. O sea, no había una individuación. Porque sí tienes que proyectar todo ese trabajo, sí tienes que enseñar, tienes que aprender a legarle ese trabajo a la persona indicada, pero tú también tienes que seguir tu propia misión.
O sea, no puedes dejarle el trabajo a otro. Y es más o menos lo que pasó con Jacob en en estos primeros 17 años, según el Baal Turim. Lo que hace aquí Jacob, como padres, es mi hijo va a hacerlo todo, todo lo que yo no logré, todo lo que me faltaba, todo lo que yo quise hacer, se lo derivo mi grandeza a mi hijo, se la rindo de alguna manera. O sea, y eso no solo es sin hijos, que también puede ser de un maestro a un alumno, de un rabino a un talmidín, de una persona a otra, un jefe a un empleado, y ahí se limita. Por ello no amerita a Jacob elevar todos sus días, porque en ese aspecto se está limitando a sí mismo. Y de cierta manera la divinidad pues no está limitada. O sea, uno nunca termina de aprender. Entonces, Joseph también tenía un problema. Su apego, su superapego a su padre. O sea, nos recuerdan lo que nos dice la Torá. O sea, él llevaba las noticias de su mal comportamiento a sus hermanos, a su padre. Nos dice la Torá, era un joven bello. Nos dice Rashi, se ocupaba de arreglarse su pelo, de estarse mirando constantemente con un espejo a ver cómo estaba. Entonces ese apego a su padre tenía ese potencial, pero no lo podía revelar de cierta manera si seguía apegado a él. Por eso esos 22 años son de gran importancia, porque durante esos 22 años esos problemas que van a tener los van a llevar a ser un individuo propio. De parte de Joseph, papá ya no estaba para resolverme la vida, para que me proteja, para que me dé mi manto de colores y demás. O sea, primero soy un esclavo, estoy en la cárcel. Parece que nadie me quiere, todos me odian. Parece que Hashem no cumple mis sueños y los del faraón sí. Entonces, él está enfrentando sus propios problemas. Está ahora sí que tomando el toro por los cuernos en sus propias manos. Y Jacob recibe su superioridad cuando está solo. O sea, como vimos en la parashá de Saf. O sea, cuando está solo con el ángel en la noche, que se enfrenta a la esencia que tiene que encarnar, es cuando entonces es llamado Israel, no antes. ¿Una pregunta es aquí? Sí, More Pinjas. More Pinjas, una Dime, pregunta. dígame. Se dice que Jacob, cuando supo lo que le había pasado a su hijo José, Ujú. él en su interior sabía que no había muerto y por eso estuvo triste todo ese tiempo. Ajá. Sí, de cierta manera, él miraba que, nos dice el Zohar, si no mal recuerdo, la presencia divina estaba con Jacob. Entonces, en el momento Ajá, en que Joseph es vendido y separado de él, y cae en una depresión, cae en luto, pero al saber que la presencia divina no está con él, entonces está con alguien más. Y ese alguien más es Joseph. ok, Entonces él entiende que no está muerto del todo. Por eso ok, no hace un gran luto por él. O sea, sí se pone muy triste, pero no hace un luto. Porque en cierta manera, en su grado espiritual, él entendía que Joseph seguía vivo. sigue Pero vivo, también ok. se permitió, como decimos, darse un bajón de tristeza. Leyendo la Sí, parashá con mis hijos, mi hijo Yitzhak me decía, mamá, es que Joseph tenía el poder absoluto para ir a buscar a su papá. Me dijo, ¿por qué no fue a buscar a su papá? O sea, esperó a que ellos llegaran con él, pero él pudo haber, era una manera de honrar, de decirle, papá, aquí estoy, pero, y no supe qué contestarle a mi hijo. Pues ahí vemos el trabajo de Joseph. O sea, esos años de separación son sus grados de, de evolución como persona, vamos a decir. Así como Jacob, o sea, él tenía toda esta bendición detrás, tenía a sus esposas, a sus hijos, tenía toda la grandeza que había adquirido, y cuando recibe el mensaje de que Saúl lo quiere matar, tiene miedo. Lo dice textualmente natural, le da miedo, se angustia y se prepara para la guerra. Entonces, en ese aspecto, Joseph también, o sea, aunque tenía todo ese nivel de esclavitud, de prisionero, esas situaciones fueron lo que lo fueron elevando. Entonces, cuando llegó el momento necesario para su reencuentro, es cuando los dos ya son un individuo por sí mismo. Entonces, es una parte importante para ver en ese aspecto. Pero Y entonces el temor
tiene su función también, porque el temor, como decía, no, por ejemplo, con Jacob Esaú, o el temor de lo que sentía Joseph, fue parte de este proceso de evolución emocional, ¿no? Ujú, No nada más fue proceso de evolución emocional, porque emocional es terrenal. ujú, Entonces era un proceso de evolución necesario, espiritual. Y como era un sadik, y el More Pinja lo dijo al inicio, hay sadikim más sadikim. Y entonces él todavía no llegaba a la madurez que debería de tener. Entonces por ujú, eso estaba pasando por todas estas cosas para aprender y para crecer. Recordemos que cada problema, vamos a poner así, o cada cosa que se nos presenta, es precisamente para que los venzamos y al vencerlas entonces crecemos. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con los sadiquín. Sus pruebas son más duras, vamos a ponerle así. Y nosotros las nuestras las vemos, o hablo por mí, así como que, híjole, ¿qué pruebas me están poniendo? Pero si nos damos cuenta, las pruebas de los Sadikim son muy altas porque tienen que vencerlas. Están hechas para vencer, para ser vencidas. Recuerden que el mal fue creado para ser vencido y esa es parte del proceso. Entonces, las pruebas que se le ponen, a todos nosotros son para poderlas, para vencerlas, no para que nos venzan. Entonces, ¿por qué? Porque lo podemos hacer. Así no nos va a poner a hacer algo que no podemos hacer. Entonces, él tenía que crecer y por eso de esas pruebas. ¿Cómo se llama? Paralelamente a esto, va lo que tu hijo, yo le preguntaba, bueno, pues, si él era el hombre más poderoso después del faraón, el hombre más poderoso del mundo, ¿cómo es que no pudo haber mandado a alguien, un emisario, y decirle, padre, estoy vivo, aquí estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque tenía que crecer, tenía que concentrarse en lo que estaba haciendo. Resulta que en el momento en que deciden venderlo había solamente 9 hermanos, no había 10. Y se necesitaba un miñán para que las cosas fueran, o sea, ¿cómo se llama? Se sucedieran como debían de ser. Entonces, si no hay un miñán, no pasa nada. Se queda en intenciones o se queda en plática. ¿Ok? Entonces ponen a Hashem como el décimo. Y entonces ya niña. ¿Ok? Nada más eran 9. Porque bueno, ya fue con su padre y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, Isaac, el padre de Joseph, el padre de Jacob, el Jacob. abuelo de Joseph, por Ruach HaKodesh, le llega la información y él sabe. Él sabe lo que está pasando. Pero también se le dice, ¿ok? Se le dice espiritualmente a Shejinah, ¿verdad? Le dice, debes de permanecer callado. Vas a ver sufrir a tu hijo en gran medida y te va a doler. Pero lo que pasa es que Yosef también va a sufrir y tiene que aprender, tiene que a crecer en ese sentido. Y tu hijo, Jacob, tiene todavía que crecer más. ¿Ok? Y entonces Isaac supo de todo esto, pero no se le autorizó a decir nada. Y se quedó callado porque sí se le mandó. Ahora, ¿por qué fueron 20, 22 años? Porque fueron los mismos años de que Isaac estuvo fuera con Labán. No, espérate, no Jacob. con Labán. ¿Cómo se llama? Que se fue fuera y no le avisó a su padre Abraham. Ah, Fueron los mismos años. Y entonces dije, tú hiciste eso, ahora te toca, mm, no sé si la palabra correcta es purgar, pero sabemos que es corregir. Causa y ¿Ok? efecto, ¿no? De lo que tú Es hiciste, lo causa y tienes efecto. que... Pues son ticunes que todos tenemos ticunes, pero además hay otros ticunes que se adquieren, vamos a ponerle de esa manera. Y entonces dice, bueno, tienes que rectificar ese ticún que tienes.
Y bueno, pues no supo de su hijo por 22 años. Pero todo hay una razón y una consecuencia. Y eso, ya no quiero quitar más el tiempo, pero eso tiene muchas más cosas que a nosotros en estos días, en nuestras vidas, en estos momentos que estamos viviendo, nos pasan. ¿Por qué? Porque todo está en la Torah. Todo está en la Torah. ¿Ok? Entonces, la contestación para tu hijo es de que Joseph no le llegó el Ruach, estaba tan concentrado en hacer sus cosas, en sus problemas, en lo que tenía que vencer, en sus titicunes que tenía que hacer, en la cuestión, vamos a ponerlo así, personalizada, nada más en él, no al afuera, no estaba externándolo. Él tenía que vencer todo eso, entonces no tenía tiempo o tiempo y capacidad, y lo que ustedes quieran, para abarcar el resto del mundo. Y en esa visión cerrada, vamos a poner así, pero que era necesaria para después, para poder llegar a estos días, para poder llegar a esta clase que estamos teniendo, era que él tenía que concentrarse en eso y no acordarse de su padre. Y por eso no lo mandó. No lo mandó. ¿Ok? Muy bien. Buenas noches, ¿puedo hacer un comentario? Gracias. Sí, Adelante. bueno, ok, yo estaba escuchando a un jajam que también decía que había otro motivo. Si Joseph hubiera ido con Jacob y hubiera mandado un emisario, él hubiera tenido que explicar la razón por la que sus hermanos y todo esto lo vendieron, y eso hubiera creado un rompimiento en la familia, entre los hermanos con su padre. Entonces eso hubiera cambiado también el plan espiritual que Hashem tenía ya estipulado para las tribus. Entonces también eso es parte de por lo que Joseph no va con Jacob con Jacob para decirle, ¿no?, que él estaba vivo y todo, porque eh, iba a generar pues discordia, y pues eso tampoco está permitido, ¿no? Que hubiera roto el shalom a Jacob, que de por sí él estaba ya muy herido y muy lastimado por la pérdida de Joseph. Entonces eso también es parte del plan perfecto que tenía ya estipulado Hashem para la historia, ¿no? Y Es para la también historia y para podría, todos los procesos, ¿verdad? Que venían. O sea, Así es. lo que acabas de decir cae en eso. O sea, ni siquiera le pasó por la mente. O sea, él estaba tan concentrado y por Ruach HaKodesh sabía que no tenía que, él no podía salir de Egipto. Él, lo vamos a ver más adelante, que yo creo que Pinjas va a explicar algo más. Pero Joseph no podía salir de Egipto. Sale de Egipto y entonces pierde su grandeza, vamos a ponerle así, se le acaba, ¿ok? Y entonces el faraón hubiera actuado de una manera totalmente opuesta. Entonces no podía salir, podía mandar a alguien, pero no podía salir. Entonces en todas esas cosas que tenía que hacer, se concentró en lo que tenía que hacer solamente. Y también puede entrar el tiempo de los hermanos, ¿no? Porque también menciona que se dio cuenta, Joseph, que se da cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos. Entonces también entra el tiempo de la teshuvá de sus hermanos. Digo, a lo mejor esta parte no la sabe Joseph, pero nosotros sí. Nosotros podemos ver como toda la historia antes, durante y después. Entonces podemos, si prestamos la atención debida, podemos darnos cuenta de que es importante el proceso de todos para llegar a un fin o una meta, ¿no? Y entonces aquí ya podemos ver también que dices, bueno, Joseph no podía intervenir porque estaba concentrado en lo suyo, pero al mismo tiempo tenía que estar este plan perfecto para darle tiempo a sus hermanos o para dar tiempo a que sus hermanos también tuvieran una correcta teshuvá, porque si llegaba antes, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Ni siquiera sus hermanos lo hubiesen entendido, lo hubiesen visto y él hubiese no existe. Fíjate que lo que dices tiene que ver mucho con esto.
estábamos hablando inclusive la semana pasada que para un ascenso, ¿para qué sirve el descenso? Para ascender. Pero tienes que ascender todos incluidos, lo acabas de decir tú. Tiene que haber inclusión. No, nadie se puede quedar afuera, nadie se puede quedar atrás. Tienen que estar todos. Y el descenso nada más había sido de Joseph, de los demás no. Entonces, si se entera y va y le dice al papá, sucede algo de lo que tú dijiste, tienes razón, ¿ok? Y el plan era que no. Todos tienen que descender, hasta Jacob tiene More, que descender, ¿ok? también, Para subir todos. ¿Y cómo iban a subir? Bueno, los tenía que hacer o sea, fuerza, hacerlos venir a Egipto, bajar todos, pero tenían que ser los 12. No tienen que ser 9, no tienen que ser 10 ni 11. Tienen que ser 12. More, ¿sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 adelante. More, hija, ¿sí me escuchan? Sí, 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 adelante, dale. Sí, sí, dale a Marco, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, mira, está muy interesante porque yo creo que Joseph sabía de antemano que la hambruna iba a traer a su familia a Egipto. Entonces, por eso él preguntaba que si de dónde son las personas que vienen por el trigo. Entonces, el hambre que azotó en aquel entonces, pues él sabía que iba a llegar hasta Canaán, a Canaán, donde estaba su padre Jacob. Ese es mi comentario, pues. La hambruna, iba a acercar a su familia a Egipto. Muy bien. Qué buenos comentarios. Y eso a mí me trae la idea de, recuerdo en la Parashá Toldot, cuando hablamos de las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, cuando uno está muy apegado al lado de Gesed, o sea, concentrado ahora sí que en la figura de Joseph, le, le restas, por así decir, su crecimiento. O sea, así como a un niño le damos de todo y no le ponemos un límite, un alto, o no lo hacemos buscar hacer su propio esfuerzo, de cierta manera estamos evitando su crecimiento. Entonces, cuando se pasa la energía a Geburah, cuando está en la cárcel como prisionero, ahí empieza a refinar, como dijimos, todo ese aspecto de hijo elegido, de hijo amado, y sobre todo también la corrección de Joseph, Jacob y sus hermanos, como decía Gilel, porque cuando se presentan ante él, que ellos empiezan a hablar en hebreo, Joseph los entiende, y ellos dicen, esto es por haber vendido a nuestro hermano. Pues hay una corrección de todos, porque al final todo es uno, como dijimos en Parashá pasadas, como dice el Ramjal, ni siquiera la hoja que se cayó hace un segundo en el árbol no había sido dispuesto desde el momento antes de la creación misma. Con mayor razón, todo está conectado para una redención eh, personal y más mundial, vamos a decir, en ese aspecto. Muy bien, muy buen comentario. Entonces, continuando, todo lo que dijimos, eso del descenso para ascender, nos lleva a la idea del Yehush, o sea, el Yehush, rendirse, porque decimos esto, porque Jacob de algún modo, él rinde, él claudica toda esta responsabilidad a su hijo, y eso es un problema. Y uno de los raps que más trató este tema fue Rabbi Nachman de Breslo. Y él textualmente voy a citar sus palabras, dice, cuando una persona ingresa a la Bodas Hashem, al servicio al Creador, el trabajo espiritual, él siente que de alguna manera lo están alejando. Siente que de alguna forma lo están alejando, él quiere hacer todo ese trabajo de unión con el Creador, pero tiene todas estas situaciones de vida, todas estas situaciones complicadas o deseos anímicos negativos que de cierto modo lo alejan. Entonces, uno puede decidir empezar y esforzarse en el trabajo espiritual, pero de alguna manera sentiría que como que Hashem lo está alejando en las situaciones de la vida. Entonces, yo me quiero entregar y lo que siento es que me alejan. Y uno siente que Hashem como que no lo quiere tener cerca, ¿no? Como lo que le pasó a Joseph. Entonces,
dice Rabbi Nachman, para que sepas que todo ese alejamiento que, que hace parecer todo difícil es en realidad un acercamiento de arriba y necesitas fortalecerte y reponerte para no desfallecer, porque uno puede, como dijimos, entregarse a la espiritualidad, pero aún así nos sentimos muy físicos, muy burdos en ese sentido, no me siento tan espiritual y sientes como que Hashem como que te hace para allá. Por ello dice Rabbi Nachman, la persona debe pasar por un puente muy estrecho y la persona debe pensar, debe pasar este puente sin temor alguno. ¿Ok? Entonces, el Yibush, ¿cómo lo entendemos en la Kabbalah? El yibus es la claudicación, la depresión, la rendición, es un estado que como humanos empezamos de base. O sea, por ello recordamos cuando estaba la energía del Or Ein Sof, que todo lo llena, para que pudiera haber un espacio donde nosotros pudiéramos trabajar, pudiéramos ser nosotros mismos haciendo un trabajo espiritual, ocupaban un espacio vacío para la creación del mundo. Entonces, para todo lo que sucede después de haber un Tzimtzum, una separación. O sea, para que pueda existir nosotros, Hashem tuvo que hacer una separación, un alejamiento, un espacio vacío. ¿Ok? Y ahí es donde reside la energía del Yush. Esa es la fuente arquetipal de esa sensación de alejamiento, de separación, de claudicación. Por ello, así como en ese espacio se inyecta el hilo, el K, recuerdan en clases pasadas, no puede estar solo, no puede haber energía no divina transmitiéndose. Entonces él prepara un hilo de donde baja toda la shefa, bendición espiritual del cielo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer ese CAF. Nuestro trabajo espiritual tiene que hacer ese espacio de conexión en lo que parece vacío para llenarlo de luz. Y en ese aspecto, nos dice Rabbi Nachman, ese CAF es la emuná, o sea, nuestra conexión con la divinidad, no con el intelecto limitado humano, porque en el momento en que empezamos a tratar de usar la cabeza para conectarnos con Hashem, ahí ya estamos limitando, porque nuestra percepción es limitada. Entonces, por eso Rabbi Nachman apreciaba mucho la emuná, y no solo la emuná, sino el apego de una persona sencilla, o sea, la fe simple, como él decía. ¿Ok? Y de esa manera, ese Yehush es lo que le pasa a Jacob. Por ello, como nos explica Rabbi Nachman, nunca podemos rendirnos en el trabajo Hashem, en la boda Hashem, ni mucho menos conformarnos ante la divinidad. O sea, nunca es suficiente. Uno siempre adquiere y puede seguir subiendo de lo que uno ya tiene, de lo que uno ya ha logrado. O sea, en la espiritualidad, pensar que uno ya la hizo es descender. De pensar que uno ya llegó a su máximo potencial. Recordamos las clases pasadas, el yo de ahorita y mi yo que ahí viene para acá. O sea, cuando uno llega a cierto nivel de realización, ahí viene más en camino. ¿Ok? Por eso como dice Rabbi Nachman, es súper negativo pensar que ya no hay más para mí. Que me rindo la toalla, yo ya llegué, yo ya logré, ahora le toca a alguien más. ¿Ok? Entonces, eh, nunca hay un nivel que uno diga, ya conozco al creador, ya me sé toda la parashá de memoria, me sé toda la Torah, me sé todo el Talmud, me sé todo el Zohar, toda la Kabbalah, ya no hay nada más para mí. Eso no, eso es Avodah Zará, porque Hashem es infinito, es Ein Sof, es sin fin. Entonces no existe el conformismo, no decir que no hay más para mí, eso no es espiritualidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por ello, ¿dónde está? ¿Dónde está? La segunda etapa. O sea, eh, la segunda etapa es la realmente buena para Jacob porque al encontrarse Jacob con Joseph, ambos ya son un individuo, como venimos diciendo. Ya están corregidos, ya tienen un trabajo espiritual que han llegado, han logrado en este lapso de separación, como estábamos comentando ahorita entre todos. Entonces, ya no hay más proyecciones erróneas. Ahora ambos están refinados, sobre todo Joseph, y ya no es más ese joven que acusaba a sus hermanos y se preocupaba por cómo se veía. Ahora es un virrey, una máxima responsabilidad. Y Jacob, él es Israel, el nivel que siempre fue ideal. O sea, por ello está escrito, se acercaron los días de Israel para morir, y ese es el mensaje educativo. O sea, lo que entiende Israel ahora
es que si él quiere que Joseph realmente integre todo y transmita todo ese nivel de Israel a su pueblo, él mismo debe hacerlo. O sea, como quiere un padre que su hijo sea ese ideal si él mismo o nosotros mismos no vivimos como un Israel. ¿Ok? Es decir, antes de exigir en la teoría a los nuestros, primero, ¿qué hacemos nosotros? Somos el ejemplo, antes que la teoría. O sea, nuestras acciones van a hacer que perdure ese nivel de Israel. Por eso está este famoso dicho, ¿quién es un buen judío? Aquel que tiene nietos judíos. ¿Ya? Porque él inculcó todos los valores de la Torah, toda la energía espiritual del Creador, pero con su ejemplo. Y su hijo toma ese ejemplo y lo transmite a su nieto. Entonces, ese es el verdadero trabajo. Entonces, por eso, en el momento en que ellos se reúnen, Joseph es Joseph, el rey de Egipto, el emanador, el Estashelud de que es entregar a todo el mundo como la fuente de Yesod, y Jacob es Israel, el nivel que siempre debió haber sido. Entonces, así como Jacob quería pasar todo el trabajo, también por eso empieza con uno mismo. Acuérdense, en todas las dificultades, en parashot pasadas, es lo que revela el nivel más alto. Pero también el Yehush del que hablamos hace que lo pierda. O sea, esa resignación. O sea, nosotros podemos llegar más alto y alto, alto y alto y alto y no conformarnos. Pero en el momento en que decimos en nuestra mente limitada, ya llegué, otra vez para abajo. Y en ese aspecto, Hashem es muy creativo para corregirnos. Muy, muy, muy creativo para corregirnos. Entonces, eh, por eso, vamos a decir, manda uno que otro golpe para reavivar ese nivel de Israel. Entonces, ¿qué buscamos en nuestra vida de una forma práctica para poder proyectar toda esa energía espiritual, toda esa bendición hacia afuera, como llega el nivel que es transmitir todo ese nivel que llegamos en nuestra vida? Primero nosotros tenemos que hacer Israel y nuestro ejemplo tiene que proyectar también toda esa bendición hacia afuera. Entonces, de mi parte, sería todo. Si tienen alguna pregunta, más que dispuesto. Si no, pues le pasamos a Maestro Gilel si tiene algún comentario. Mira, sí, pero vamos, ¿cómo te puedo decir? Apuntes nada más. ¿Ah? Entonces, porque de hecho ya hablé algo de lo que tengo de aquí. Dicen que ah, dice aquí, los sabios nos dijeron una regla: un preso no puede liberarse a sí mismo de la cárcel. Para que los hijos de Israel pudieran salir de Egipto, precisaban de una fuerza exterior que no se encontrara dentro de Egipto, a través de la cual pudieran liberarse de ahí. Ese era Jacob, el patriarca. Él estaba por encima de Egipto, por encima del exilio. Su lugar no era Egipto, sino la tierra de Israel. Y de ahí irradiaba fuerzas a los hijos de Israel para que se encontraban en Egipto. ¿Cómo se explica eso? Vamos a leer un poquito más. Dice, a diferencia de ello, Joseph sí se encontraba en Egipto, en el exilio, y estaba ahí, y estando ahí brindaba las fuerzas y fortalecía a los hijos de Israel. Por un lado se encontraba en un lugar del exilio y por el otro, desde adentro, fortalecía al pueblo. Es por ello que su ataúd permaneció en Egipto y su mérito protegió a los judíos durante su permanencia allí en Israel, en Misraim. Ese era el trasfondo interior de por qué Jacob exigió no ser enterrado en Misraim, mientras que los restos de ellos se permanecieran en Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí que ya llegamos al punto en que Jacob muere, ¿ok? Y dice, no me dejes aquí, no me vayas a enterrar aquí, ¿ok? Entonces, regrésame porque se necesita una fuerza exterior para poderles dar esa fuerza
a todos los hijos, ¿verdad? Y aquí hablamos ya de inclusión y que puedan salir, pero tú los vas a sostener desde dentro. O sea, tenían que estar las dos partes. Adentro tenía que soportarlos, ayudarlos, ¿ok? Para que no sucumbieran. Ah, en aquellos tiempos no eran maltratos, fíjense. En aquellos tiempos los trataban bien, eh, pero la asimilación era lo que le preocupaba a Jacob. Y las fuerzas entonces negativas, esas energías negativas que siempre han estado y habían estado en Misraim. Y esas fuerzas negativas son muy poderosas. Y entonces que fueran a sucumbir a ellas. Entonces por eso dice, no, 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 sácame de aquí, llévame a la tierra de Canaán, a la tierra santa, a donde van a ir todos. Porque necesitas a alguien que desde fuera les ayude a salir a ellos, pero desde dentro darle la fuerza necesaria. Por eso no podía salir a José. ¿Ok? Esto nos explica por qué Jacob hizo jurar a José y me llevarás de Egipto. Jacob sabía que por lo que era Joseph, el sostén del pueblo desde adentro en Misraim, podía desear que también su padre se quedara en Egipto para que su mérito protegiera a los judíos. Pero a eso le hizo jurar que lo sacaría de Misraim y por ende no tendría opción sino cumplir con el juramento sin dudas ni pensamientos personales. ¿Por qué? Porque tenía que honrar a su padre. Pero además, no nada más era por eso. Joseph entendió exactamente lo que tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, pero también, vamos, también sabía que tenía que estar, que tenía que estar todos unidos. Tenía que ser los 12 una unidad, uno solo. ¿Ok? Ah, ah, bueno, les dice aquí que previo a su fallecimiento, el patriarca Jacob reúne a sus hijos, a los 12, y a sus dos nietos, y en presencia de todos les dice, júntense y les diré lo que ocurrirá en el final de los días. Esa es otra parte, ¿verdad? De aquí. Pero el Altísimo se lo impidió. ¿Por qué? Porque si se lo dicen, tal información hubiera traído decaimiento y desesperación. ¿Por qué? Porque al decirles cuándo iba a venir la redención final, esto es, no iba a ser con Moshe, y lo estamos viviendo en estos días, en este minuto, en este segundo que estamos hablando. La redención final no ha llegado. Entonces, si les hubiera dicho, no, pues va a suceder hasta tal fecha, pues todo los hubiera desanimado. Y entonces, bueno, pues no va a ser ahorita, entonces ¿para qué nos esforzamos? Que vengan otros y lo hagan, que Hashem nos diga y les diga a ellos. Entonces, por eso no les permite, no le permite que les haga saber de esos días. Pero también dicen que la intención real, cuando se dio cuenta de esto Jacob, es de que quiso apresurar la llegada, o sea, la llegada de la redención, la llegada del Mashiach, tan pronto como fuera posible, 2 años, 3 años, o algo así, muy cerca, para que entonces ya venía la redención con el Mashiach. Pero no le fue permitido tampoco decir eso. Ah, ese es por un lado. Por otro lado, vamos a ver aquí. Por otro lado, dice que ah, dice, ¿por qué no era suficiente que cada tribu recibiera solo su propia bendición? Recordemos eso que lo acabamos de decir. Los junta, les da a cada uno, les da su bendición, les dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener la fuerza del león, tú vas a tener la fuerza del lobo, y a cada uno les dice, pero ¿de veras era así? A cada uno les dijo, nada más vas a tener esto. ¿Y qué pasa entonces con todas las bendiciones? Cuando la Torah dice todas las bendiciones. Entonces aquí es donde viene lo que platicó el More a Pinjas, la inclusión. Todos deben estar incluidos, ¿ok? Y lo vemos de esta manera. En Bereshit, en los días de la creación, en los días de la creación, por eso se dice que en la primera línea de Bereshit, de la parashá de Bereshit, pero cuando dice Bereshit, ahí está incluida toda la Torah.
todo la Torah y todo lo que está pasando en nuestros días, en estos momentos también. ¿Ok? Entonces dice en la sabiduría de la Kabbalah encontramos que todas las cosas existentes se dividen en 4 niveles. De menor a mayor se llama el nivel, bueno, le dicen inmóvil, ¿ok? Desanimado, ¿verdad? Y son todos los minerales. Lo animado o creciente, que son las plantas. Lo que se mueve, o los animales, todos los animales que se mueven. Y el hablante, que es el humano. El nivel más bajo tiene menos propiedades de su composición y por lo tanto naturalmente tiene menos necesidades y en consecuencia el que menor movimiento tiene. El hombre pertenece a la categoría de los habitantes y de los hablantes, quiero decir, y las propiedades de su alma son las mayores. En consecuencia, sus necesidades son mayores y asimismo sus movimientos son mayores, ya que es capaz de viajar por todo el globo terráqueo y además, no nada más en el globo terráqueo, sino que lo sabemos, está pensando en conquistar la Luna, en conquistar Marte. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de la creación. ¿Ok? Y como tenemos nosotros la misión de expandir todo eso a toda la creación, lo hemos dicho muchas veces, no nada más a todo el mundo, sino a toda la creación, pues entonces toda la creación es también todo el cosmos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay de muchas maneras, pero espiritualmente ya lo hemos hecho pero tenemos que seguirlo haciendo en toda la creación. Am, Ahora podemos comprender por qué Jacob bendijo a todos sus hijos para que todas las cualidades de las bendiciones estuvieran presentes en cada uno de ellos. Esto es porque el humano tiene todas las cualidades de los 4 niveles, de los 4 niveles, no son mundos, los 4 mundos. Tenemos lo mineral, tenemos lo vegetal, tenemos lo animal y tenemos el habla. ¿Ok? Somos una composición de todo eso. Todo lo demás creado o nomás tiene uno o dos y se acabó. Pero nosotros tenemos todas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque con todo eso nosotros tenemos y se nos ordenó desde Adán que domináramos, pero que usáramos para bien y que domináramos todo ello, pero todo para bien. Entonces, por eso es que lo podemos hacer, pero más que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, no sé si hay más comentarios, pero eso es lo que quería decir con respecto a los niveles de energía, con respecto a de qué se trata y cómo es que desde Bereshit las cosas están sucediendo, han sucedido y hasta que no llegue Mashiach sucederán. Y después también seguirán sucediendo, porque sabemos que una vez que llegado Mashiach, por 40 años va a estar revelando las cosas ocultas que ahorita no sabemos, no podemos, no tenemos la capacidad, no estamos autorizados a entender que están en la Torah. Con la Mashiach, entonces vamos a estar autorizados y se va a tomar 40 años. Nuevamente aquí aparece el número 4 multiplicado por 10 sefirot, 40. Cada vez que hay un 4, 40, 400, 4000, 4 millones, no importa que aparezca el 4, tiene relación con el nombre de Dios de las cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Y eso significa cambio, significa rectificación, significa crecimiento, ¿ok? Refinamiento. Hay un cambio, pero es un cambio para bien. Entonces, pues ese es mi comentario. Yo tengo, ahorita que mencionaba More Hillel, por ejemplo, Jacob le dio la bendición a los 12, ¿no? A su familia. Y también miramos cómo Moshe siempre antes de partir en su lecho dan bendiciones. Y también cuando llegamos a este mundo, había leído que cuando la mujer está en labor de parto, en ese dolor, en ese momento de dolor más alto, es un momento en el que la mujer puede pedir cosas para sus hijos, como algún tipo de declaración, bendición. ¿Hay alguna conexión con esto? Porque siempre antes de partir, en el último momento, porque a lo mejor no antes, con calma, cada uno. ¿Por qué? Porque es tenerlo juntos a toda su familia y estar declarando bendiciones hacia los suyos.
No hay que esperarse hasta ese momento, definitivamente. Pero ese momento está hecho, es que recordemos que antes la gente nada más estornudaba y moría. Y ya, ahí, de llegar su hora, llegar lo que Hashem decía, y bueno, en ese momento, y ya, moría con un estornudo, una tosida. Entonces, se pide que pidió que la gente se enfermara para poder entonces hacer rectificaciones, retrospectivas, arrepentimientos, am, conciliar, preparar las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está enferma y que sabe que va a morir, trata de hacer esto como porque siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber alguna que otra cosa por ahí entre la familia. O sea, que haya entre amigos es una cosa, pero que haya entre la familia es otra, pero existe y hay. Entonces es una manera de decir, hey, ¿saben qué? Pónganse las pilas, regresemos, hagamos todo esto, fíjense lo que yo hice, y entonces en esos momentos es cuando dice, esto lo dejé para esto lo dejé para aquello, esto lo hice para esta manera, ustedes tienen que hacer aquello, y da instrucciones. Y esas bendiciones se dan todos los días, pero en ese momento son bendiciones de, ¿sabe? Esto es lo último que voy a hacer, ¿ok? Y que siempre sea esperado que sea hasta los 120 años. Y por ahí un amigo me dijo, y que mi voz sea la última que escuches, este, am, para hacer una retrospectiva y, 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 y conciliar y traer paz. No nada más entre la familia, porque resulta que si todos pensáramos, como nos está diciendo esta paracha, de que hay que incluir a todos, nadie se queda afuera, porque todos van a ser la unidad. Si falta uno que falte en un billón, en un trillón, uno que falte, no es la unidad. No están todos. Si todos los gobernantes pensaran de esa forma, entonces incluirían a todos. No, tú no porque eres de color negro o porque eres de color amarillo. No, tú no porque eres indígena o porque eres esto, o porque eres aquello, o porque eres judío, o porque eres cristiano, o porque eres esto. Al unirlos a todos, al juntarlos a todos y a tratar de tener esa unidad completa, no hay quien pueda vencer a ese pueblo, a a esa nación, a ese país. El pueblo de Israel, todo Israel, eso es lo que busca y eso es lo que quiere. Por eso decimos el Shema. ¿Qué dice el Shema? Y dice es uno, porque el pueblo judío tiene una variedad extensa, pero en esa variedad está la unidad. Debe de estar la unidad. Y a veces encontramos que no es así, pero eso es lo que debe de hacer. Sin embargo, en momentos claves, en momentos de peligro, en momentos en los cuales se vea amenazada toda, to- todo lo que es el pueblo judío, hasta el punto de querer ser exterminados al 100%, entonces, ¿qué pasa? Se hace esa unión. Se hace esa unión, ¿y quién puede con esa unión? Nadie. Por eso es importante la unión, por eso es importante ese vínculo, por eso es importante todo eso que estamos aprendiendo en esta paracha. Nadie se debe quedar afuera. Todos deben estar incluidos, absolutamente todos. Todos tenemos de todo, nada más que unos tenemos, por ejemplo, la fuerza, unos tienen la fuerza mayor del ciervo y otros tienen la fuerza mayor, pues, del león, o qué sé yo, pero tiene de todo para que entonces podamos convivir con todos y podamos ser fuerte con todos. More Gilel y por ejemplo, o More Pinjas, por ejemplo, por ejemplo, aquí Jacob le está dando el padre a los hijos la bendición, pero por ejemplo, un hijo puede pedirle la bendición
a lo mejor el padre nunca le dio una bendición o no estaba acostumbrado. El hijo, antes de que el padre fallezca, en ese momento, el hijo le puede pedir una bendición al padre. Definitivamente, definitivamente. Pero hay otra cosa. En muchas sinagogas, ahí en el SEC, se tiene que cada Shabbat, al finalizar el servicio Shabbat, se manda a traer a todos los hijos. El papá extiende su talit, incluye a todos sus hijos y hace la bendición de los hijos. Por eso les digo, no tenemos que esperarnos a que lleguemos a ese momento en el cual la persona está muriendo para poder dar esas bendiciones. Cada Shabbat se le da la bendición a los hijos. ¿Y qué dice? Yeshemeja Elohim, que Efraín Menashe. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que sea así, lo mismo a las hijas que Sara, Rebeca, que Lea. ¿Ok? En esas palabras están incluidas todas las bendiciones que Jacob le da a sus hijos y todas las bendiciones que vienen después de esta parashá, en las cuales Moshe se encarga de hacerlo. Y vamos a poner como preámbulo, hasta aquí todo lo que hemos visto ha sido una historia de familia, por poner historia, porque no es nada más historia. Lo que pasó en una familia, sí, viene Adán y Eva, pero pues que viene con Abraham, Isaac, y entonces todo el drama, porque hay drama también, Está buena la está, novela. sí, está en una familia, nada más, en la familia. De este Shabbat vamos a vivirlo así. Para la próxima semana, ah, empieza a ser lo que es el pueblo de Israel, pero no antes. Ahorita nada más es una familia, ¿ok? Y hasta aquí todavía no son judíos, no somos judíos. Todavía no es ese grado, porque se da el grado de judío una vez que se entrega la Torah. Entonces, a partir no de esta parashá, por supuesto, que la estamos viendo y platicando, sino de la siguiente semana, deja de ser la trama de una familia para convertirse en una expansión de millones y millones y millones de almas. Ujú. Muy interesante todo esto. Ahora, para Bueno, agregar pues, a la pregunta de Eugene, así como bien decías, Gilel, que en Shabbat damos la bendición del Hijo y proyectamos esa bendición de los patriarcas a ellos, como Efraín y Menashe, que Hashem te haga como Efraín y Menashe. La bendición final antes de la muerte de un tzadik es proyectar, como decíamos en la clase, proyectar todo su trabajo de vida hacia afuera, o sea, proyectar todo ese nivel Sí, espiritual hacia sus hijos. O sea, porque así como terminamos el libro de Bereshit y es el Malhut, la finalidad desde Bereshit, para allá Bereshit, hasta ahorita Vayehi, igual esa bendición final es, vamos a decir, todo ese libro hasta la conclusión físico-espiritual de todo su trabajo y te lo entrego. O sea, que te sirva, que te ayuda, que te ayude a manejar ahora tu trabajo físico espiritual, con todas las herramientas que yo adquirí en el proceso de mi vida. Por eso dice, y te las estoy dando. te Y las estoy entonces, dando. y lo dijiste, en la vida de Sara y ahorita es exactamente lo mismo. La vida de Sara y comienza diciendo, murió Sara cuando tenía, ¿verdad? Y aquí, y vivió. Ajá, y vivió, pero está diciendo que murió. Les habla de que murió. Es que ese no es el concepto de vida. El concepto de vida es todo lo que una persona hace y queda como legado para todas las generaciones que vienen. Baruch Hashem. Y eso es vida, porque esa es la proyección de la vida de una persona, ese es el alma. El cuerpo se va, pero el alma, aunque aparentemente se va, queda y vienen las reencarnaciones. Eso es lo que vale y por eso se llama la vida de Sara, la vida de Jacob, o vivió Jacob. ¿Ah? Muy bien. Amén. Que así sea. Bueno, chicos, si no hay nada más, no hay ninguna otra pregunta, pues doy por terminada la sesión. Me dio mucho gusto todos los comentarios, todas las preguntas, que estuviéramos todos aquí reunidos. Y Baruch Hashem nos permita la próxima semana conectarnos para hablar más de su Torah. Amén, amén. Y Admítalos la próxima semana. un comercial. Mañana, como sabemos, no tenemos clase de Jalajá,
pero si Dios nos permite, de mañana, en una semana, Debería, próximo debería miércoles. tener. ¿Cómo? Deberíamos de tener. Pero sí, nos esperamos, Moregile. Lo vamos a Sí. esperar ansiosamente. No, es que son días de vacaciones. Mucha gente anda de vacaciones. Mucha gente sale y va a ver a sus familias y no hay nada malo en eso. Es buenísimo lo que acabamos de hablar. Entonces, ok, mañana no. Pero la semana que sigue, el miércoles, pues ya les estaré informando. Muy bien. Dale, Top. Lala, todo, muchas Gracias. gracias. Laila, Laila, gracias. Muchas gracias. Adelantó. Hasta luego. Hasta luego.